Hola a todos, mi nombre es Esmeralda Mercedes y para mí es un honor estar explicando el tema de la mecánica de fluidos. Este tema es muy importante porque nos ayuda a comprender y a estudiar el comportamiento de los líquidos y los gases. Por lo cual, tú que me estás mirando, vas a ver sus divisiones, sus propiedades y algunos ejemplos de la vida diaria. Vamos a ver qué puedes aprender cada vez que intentas conocer un fluido. Hay divisiones que debemos de conocer. En esta área vamos a ver dos, que es la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática se va a encargar de estudiar los fluidos que están en reposo, o sea que no se mueven por ningún lado. Y la hidrodinámica va a estudiar los fluidos que sí están en movimiento. Cada una de ellas nos ayudan a entender diferentes fenómenos que vamos a ver continuamente durante el trayecto de nuestra vida. Ahora vamos a conocer más sobre los fluidos. Vamos a conocer las propiedades de los fluidos. Entre ellas podemos mencionar la densidad, que esta es la cantidad de masa por cada unidad de volumen. También vemos la viscosidad, que es qué tan espeso es el fluido en un líquido. Ahora seguimos con la presión, que es la fuerza aplicada sobre un área determinada, una fuerza que usted ejerza sobre un área. Y por último, la comprensibilidad, que es cómo cambia el volumen cuando se aplica una presión. Cómo puede cambiar el volumen al aplicar una presión. Ahora vamos a ver. Ahora quiero que veas unos cuantos ejemplos con sus fórmulas que vamos a estar observando. Para poder conocer la densidad, vamos a ver que su fórmula está simbolizada con una P. P se expresa como densidad. La M simboliza la masa y la V es volumen. Entonces la fórmula que estamos mirando dice que la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. O sea, nosotros vamos a dividir la cantidad de masa que vamos a obtener sobre el volumen que ya conocemos. Un ejemplo de este es cuando un líquido tiene 300 gramos de masa y ocupa 200 mililitros de volumen. Entonces vamos a ver en este ejemplo que usando la fórmula vamos a dividir 300 sobre 200, que esto va a dar un resultado de 1.5 gramos sobre mililitros. Esto significa que cada mililitro de líquido tiene 1.5 gramos de masa. Si la densidad es mayor que un gramo sobre mililitro, probablemente se hunda en el agua. ¿Cuál es la fórmula de la presión? La fórmula de presión dice que presión va a ser igual a fuerza aplicada sobre el área. La P simboliza la presión, la F es fuerza aplicada y la A es área. Un ejemplo de este que podemos ver es que si tú aplicas 50 newton sobre un área de 200 metros al cuadrado, te va a ser igual en la siguiente fórmula a que tú digas que 50 sobre 2 es igual a 25 pascal. O sea, que para yo encontrar la presión, tenemos que ver y utilizar la fórmula de la manera correcta. Bien, entonces, mientras más pequeña es el área, más presión se genera. Fluidos en reposo. La presión hidrostática señala que la densidad del fluido por gravedad, por la profundidad, es la fórmula que debemos utilizar. La P es simbolizada como la densidad del fluido. La gravedad es caracterizada con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y la profundidad vemos que está simbolizada con la letra H. Un ejemplo de este es que en el agua, si en el agua hay una densidad de 1500 metros cúbicos a 5 metros de profundidad, utilizando la fórmula vamos a multiplicar los 1500 metros cúbicos por 9.8, que es la gravedad, y también vamos a ver que tenemos que multiplicar los 5 metros de profundidad. O sea, vamos a multiplicar todos esos datos, vamos a multiplicar la densidad, la gravedad y la profundidad, que va a ser igual a 49.000 pascal. Mientras más profundo estás, más presión ejerce el agua. Eso debes de saber. Vamos a ver el empuje en el principio de Arquímedes. La fórmula es que el empuje va a ser igual. La fórmula es que la fuerza de empuje va a ser igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Donde vamos a conocer que este ejemplo, donde vamos a conocer un ejemplo de estos, que un objeto desplaza 0.2 metros cúbicos de agua. Utilizando la
fórmula, vemos que la fuerza del empuje va a ser igual a 1000 por 0.02 por 9.8, que es igual a 1000, que es igual a 196 newtons. Ahora vemos que el agua empuja el objeto hacia arriba con 196 newtons. Si ese empuje es mayor que el peso del objeto, flota. Vamos a ver que flota ese objeto en el agua. Si el empuje del agua es mayor, el objeto tiene que flotar. Principio de Pascal. En el sistema hidráulico, la fórmula utilizada es que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Un ejemplo es que un pistón pequeño tiene área 2 centímetros al cuadrado y el grande 20 centímetros al cuadrado. Cuando aplicamos 10 newton en el pistón pequeño, entonces utilizando la fórmula vemos que 10 sobre 2 va a ser igual a la fuerza 2, que no la conocemos, sobre 20. Ahora, en el ejemplo que estamos mirando dice que la fuerza 2 va a ser igual a 100 newton y que una fuerza pequeña se convierte en una fuerza grande, y así pueden funcionar los frenos hidráulicos y los gatos hidráulicos. Fluidos en movimiento. En movimiento aplicamos dos ecuaciones muy importantes, que está la ecuación de continuidad, que esta establece que el flujo se conserva en un sistema cerrado, y la ecuación de Bernoulli, que relaciona la presión, velocidad y altura, y nos explica por qué vuelan los aviones y cómo funciona un atomizador. Fluidos en movimiento. Vamos ahora con las fórmulas y los ejemplos de ecuación de continuidad. La fórmula dice que A es el área, la V es velocidad del fluido, donde la fórmula va a ser la siguiente: el área 1 por la velocidad 1, que va a ser igual a el área 2 por la velocidad 2. Y un ejemplo sería que si una tubería pasa de 4 centímetros al cuadrado a 2 centímetros al cuadrado y la velocidad inicial es de 3 metros sobre segundo, la fórmula sería la siguiente: vamos a multiplicar 4 centímetros por 3, que va a ser igual a 2 por velocidad 2. Y la velocidad 2, que no conocemos, va a ser igual a 6 metros sobre segundo. Ahora, si la tubería se hace más estrecha, el agua acelera. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión más un medio por la presión y velocidad 2 más multiplicar la presión por gravedad por la profundidad va a ser igual a la constante. Y un ejemplo sencillo es que dos puntos en una tubería horizontal, H va a ser igual, la profundidad va a ser igual, y que la velocidad en el punto 1 es 2 metros sobre segundo y en el punto 2 es 4 metros sobre segundo. Como la velocidad aumenta, la presión disminuye, y no necesitas números exactos para entender el concepto. Ahora, si tenemos mayor velocidad, hay menos presión, y si tenemos menor velocidad, hay mayor presión. Así funcionan las alas de aviones, los atomizadores, el agua que acelera en zonas angostas y las tuberías. Tipos de flujo. Entre ellos podemos mencionar el laminal, que es un flujo ordenado, suave y sin turbulencias. El turbulento es un flujo caótico donde existen movimientos irregulares y hay unos remolinos, las cuales provocan este tipo de movimiento. Transicional es que hay una mezcla entre ambos, entre laminar y turbulento. Aquí vamos a ver un cambio entre estos dos y una mezcla, la cual va a ser posible que el flujo varíe de transición y cambie su modo de reposo a movimientos más visibles. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido a la vida cotidiana? Vamos a ver algunas aplicaciones cotidianas de la mecánica de fluidos. Entre ellas podemos mencionar la aerodinámica, donde vemos que la forma de los aviones mejora su rendimiento. También está la circulación de la sangre, donde la sangre fluye eficientemente por el sistema circulatorio. En la meteorología, los pronósticos precisos ayudan en la planificación diaria. Todo esto nosotros lo podemos evidenciar en todo lo que se hace día tras día. Quiero dejarte con una reflexión que dice que la mecánica de los fluidos nos enseña que aunque el agua no tiene forma fija, siempre encuentra el camino para avanzar. A veces fluye suavemente y otras veces enfrenta turbulencias, pero nunca deja de moverse. Así también es la vida cuando aprendemos a adaptarnos, a mantenernos en movimiento y a comprender las fuerzas que actúan a nuestro alrededor. Descubrimos que podemos superar los obstáculos y seguir adelante con más sabiduría y dirección. Gracias por prestar atención. Gracias por escuchar todo lo que hemos hablado.
Hasta luego.